Hay gente que ya le perdió miedo a la muerte, o al menos han elegido temerle más a morir de hambre que a morir de coronavirus. Por el contrario, hay otras personas que todavía esperan las pruebas moleculares, esas que nos dan las cifras ciertas, fidedignas y reales. Por otro lado, las cárceles se amotinan. Los presos tampoco quieren infectarse. Mi nombre es Jordi Wharton y esto es Códigos de Poder. Los presos ya no quieren infectarse. Hay motines en el Perú, ya se han registrado 3 motines. El día de ayer se registró uno en Ayacucho. Y es que los presos tampoco quieren infectarse. Conocen seguramente cuál es la situación actual de emergencia sanitaria que el país vive a la fecha. Y quieren liberarse de esto. No sabemos si sea cierto o no. El hecho está en que necesitamos controlarlo. Hay todo tipo de presos, ¿no? Presos políticos, seguramente. Están los corruptos, está la Villarán, está el Antauro Humala, está Abimael Guzmán, que, digamos, hasta hace poco la defensa técnica ha tenido el cuajo de meter un habeas corpus, que es un recurso constitucional, para alegar seguramente que está afectado en su salud. Bien, entonces es importante que el gobierno sea claro con la población, ¿no? Nos está o nos sigue dando cifras que lamentablemente son irreales. Le están tomando el pelo al país prácticamente, porque no hay pruebas de franca detección del coronavirus con una prueba que no es una prueba molecular. Entonces, Vizcarra, en pleno con sus ministros y a nivel nacional, como lo está haciendo todos los días, de lunes a sábado, el domingo no salió, nos dan cifras que lamentablemente no son reales. Esto puede ser tomado como un chiste de mal gusto, ¿no? Porque la verdad es que si es que tú no tienes las pruebas moleculares o no te han llegado las pruebas moleculares, ¿cómo vas a sentarte tú a darle a nivel nacional a las personas unos números que no corresponden a la realidad ni a la verdad? Entonces, surge la pregunta poderosísima: ¿qué va a pasar cuando verdaderamente lleguen estas pruebas y no sean pues 1.000 los infectados, sino verdaderamente se sinceren los números y estemos hablando de 10.000 infectados? ¿Cómo tapar eso? Entonces hablemos del bono, ¿no? ¿Está funcionando verdaderamente este reparto? Pues yo creo que no. A diario vemos cómo los peruanos que sí forman parte de la población vulnerable se quejan profundamente porque no les llega el bendito bono. El mecanismo a la fecha ha fallado y es imperfecto. O sea, dos dedos de frente. ¿Cómo revertimos eso? Es la pregunta. Literalmente en las calles hay personas que tienen más miedo a morir de hambre que a morir por el famoso virus chino, este virus asiático. No le tienen miedo. Entonces, vemos que el reparto de bonos no está funcionando. Adultos mayores no pueden exponerse a las múltiples colas que deben hacer en los bancos, y tampoco podemos acercar a los bancos a estas personas. ¿Es suficiente con inyectar 200 millones a las municipalidades? Se preguntan muchos. Vayan pues y pregúntenle a los vecinos de los distritos menos privilegiados de Lima y en provincias, por supuesto, si están contentos con esta prerrogativa del Ejecutivo. Claramente no lo están. No lo están, es un clamor popular. Tú les preguntas si no están conformes con ello porque sienten de que van a tener corrupción en vez de solución. Entonces, sí es cierto que ya lo dije en otro espacio, sería bueno que las Fuerzas Armadas tomen o tengan, se les asignen las tareas de entregar víveres y determinados elementos a personas que menos tienen, a las personas que no les llegue el agua, a las personas que no están en condiciones siquiera de bajar del cerro donde actualmente están viviendo, donde actualmente están residiendo. Entonces, esto no es inventar la pólvora, ojo, esto ya se hizo anteriormente, este esquema de ayuda social ya se hizo en el Plan Marshall en Europa, revisando un poco de historia. Entonces, no es una cuestión tan sabia la que se debe hacer, es simplemente ejecutar ideas que ya han sido ideadas, valga la redundancia. Entonces, el reparto de comida en las noches para que la gente no se aglomere en los mercados puede darse, ¿no? No se esté hacinando. La idea es que la gente no se hacine en las comisarías, en las cárceles, fruto de un mal manejo y distribución de recursos y el estado de convulsión que lamentablemente, ¿no? Y a la fecha, y lo firmo, no va a poder ser paralizado, no se va a paralizar con un ajuste pequeño al toque de queda. Entonces, bien haría el presidente en guardarse un rato los números, guardarlos para cuando verdaderamente vengan, obtengamos las pruebas moleculares y podamos entregarle al pueblo peruano unas cifras mucho más fidedignas, ¿no? Entonces, bien haría en guardarse un rato las cifras que no son reales, Vizcarra, y concentrarte en estructurar
un plan que te permita acercarle a la gente alimentos de primera necesidad que no les está llegando. No les llega el agua, no les llegan los víveres, hay gente que se sigue beneficiando de un bono. Lo he dicho en otro espacio también de opinión, que es inaudito que hayan personas que son titulares, casi tenedores de bonos, que ya fallecieron. Es de verdad una cuestión altamente jocosa, risible, que linda con lo delictivo. Pero bueno, si continuamos con esta situación y continuamos todos los días a arrojar números que no tienen nada que ver con la realidad nacional, le estás viendo la cara a los peruanos. Entonces, concentrémonos en un verdadero esquema para poder salvar al Perú. Hablemos también de las mascarillas, ¿no? Los 300 millones de mascarillas vendidas en plena pandemia global. Ese también es un tema muy sensible que la gente pregunta y no les estás dando respuesta. Entonces, ¿el toque de queda está bueno? Sí. ¿Es ex post criminalidad? Lo es. Pero bueno, ha dado un paso adelante, se da un paso adelante. Crítica constructiva, anticipemos, ¿no? Anticipémonos. La idea es que la administración se anticipe antes de que existan daños que pagar para poder tomar las riendas y el control. Bien, insuficiente los 2.000 soles respecto a las AFPs, a los aportantes, quizás sí, quizás es insuficiente y quizás es ciertamente populista, pero no me voy a detener ahí, seguramente lo voy a tocar más adelante. Veamos cómo podemos evitar la convulsión social, veamos cómo le explicamos al pueblo peruano la venta de estas mascarillas y veamos cómo nos acercamos rápidamente a las cifras reales en función de poder obtener rápidamente las pruebas moleculares que son las que verdaderamente necesitamos para no seguir a ciegas. Han sido ustedes muy gentiles, mi nombre es Jorge Wharton, buenas noches.